Calderone para que nos haga la presentación formal de la doctora. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes también a quienes nos acompañan desde el Zoom. Seguramente en el transcurso se vayan sumando algunos profesores, que son varios los que están atascados en este terrible tránsito de Buenos Aires. Para nosotros es una alegría esta reunión, por varias razones. Siempre es una alegría la reunión del Centro de Derecho Constitucional, esta es nuestra cuarta reunión del año, pero además en este caso tiene la particularidad de que por primera vez nos volvemos a ver las caras, es un formato híbrido, pero que nos tiene a muchos de nosotros de vuelta presentes en la universidad. También presentes con alumnos, ¿no? Que durante la pandemia hemos perdido un poco ese contacto diario. Así que para nosotros es una gran alegría. Quiero darle la bienvenida a la doctora María Angélica Geli. Voy a tener que decir que lo que voy a leer de su currículum es muy abreviado, y seguramente ustedes se darán cuenta porque todos aquí la conocen, saben sobre ella, pero bueno, vamos a hacerlo formalmente y con la aclaración entonces de que apenas son algunas líneas y que hay muchas más que no serán dichas aquí. La doctora María Angélica Geli es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Sociología Jurídica por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bien, es académica de número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Desde el 12 de diciembre de 2012 ocupa el sitial Antonio Bermejo. Es directora del Instituto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. A lo largo de su carrera ha recibido varios reconocimientos. Voy a destacar en esta oportunidad dos. En 2006 recibió el premio CONEX en Humanidades, diploma al mérito en Derecho Constitucional. En 2019 fue declarada ciudadana ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es autora de varios libros y artículos de su especialidad, entre ellos esa entrañable Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada, publicada por la ley, que cuenta con varias reimpresiones, la última del 2018, y que seguramente ocupa la biblioteca de muchos de los que estamos aquí, entre los que me incluyo. Doctora, le cedo la palabra. Bueno, lo primero es saludarlos y agradecerles que estén aquí. Es un gusto para mí enorme, sobre todo con estudiantes. Los veo tan jóvenes que me doy cuenta del paso del tiempo, aunque me decía el decano, el señor decano, que están en quinto año ya. Pero bueno, es una alegría muy grande. Y por supuesto, me dijeron que haga una exposición de no más de media hora, 35 minutos, y por supuesto me podrán interrumpir si en el momento, siempre. En el transcurso de lo que digo hay algo que les inquieta, o que quieren ampliar o discrepar, y si no, hacia el final, por supuesto que van a ser muy bienvenidas las preguntas, los comentarios, lo que les haya suscitado, lo que vamos a decir, porque me parece que esto es muy rico cuando las reuniones de profesores se da por descontado que vamos a intercambiar opiniones acerca de lo presentado, pero también con los alumnos, digamos, siempre la perspectiva de los jóvenes que tienen una experiencia menor que la nuestra, simplemente por una cuestión de edad, es muy rica, porque la mirada de otro, la interrogación, siempre es una posibilidad de aprender. El profesor Espota nos decía, cuando éramos miembros de su cátedra, que la mejor manera de aprender era enseñar. Y esto doy fe, todavía sigo dando clase ahora en el posgrado, porque ciertamente la pregunta es la posibilidad de ver otra perspectiva. A veces no se nos ocurren aspectos que están ahí y que una mirada, una interrogación, un cuestionamiento hacen visible un problema que se puede examinar entre todos. Así que siéntanse libres, voy a controlar mi tiempo para que podamos intercambiar también entre todos. Tengo un pequeño esquema. El título que elegí es Justicia y Poder Judicial, fragilidades y persistencias de la democracia argentina. Adelanto una afirmación que podrá ponerse en duda. Según lo interpreto, el año que viene, si Dios quiere, cumpliremos 40 años del retorno de la democracia.
creo que hemos logrado la transición democrática. Pero me parece, lo interpreto así, que aún no hemos logrado la transición judicial. Me voy a explicar luego por qué. O sea, este es un punto de partida. Hemos logrado afianzar con sus más y con sus menos la democracia en nuestro país, pero no hemos logrado consolidar una transición democrática fuerte, aceptada por todos y que sea efectivamente un contenido que todos queremos, un contenido institucional que todos queremos defender. Voy a hacer algunas aclaraciones preliminares para que ustedes vean cuál es mi punto de partida. Yo creo que, para ser honestos, tengo que explicitar de dónde parto. Digo democracia argentina. Bien, ¿qué es la democracia? Cuando éramos niños, a lo menos yo, aprendíamos el derecho, bueno, se dijo en un campo de batalla esto. La democracia es el derecho del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero lo cierto es que hay distintos sentidos, significados de democracia. Podríamos decir 3, a lo menos. Las democracias, ¿por qué? Por supuesto, ningún Estado quiere rechazar, en términos generales, el contenido de la democracia. Pero hay 3 que son muy diferentes entre sí. Las democracias populares de partido único. China, Cuba, por poner 2 ejemplos. Eligen hacia adentro del partido. No hay competencia electoral y hay partido único. Una contradicción en sus términos, pero así lo llaman, porque si es un partido es una parte. Sin embargo, estas democracias tienen algún control interno hacia adentro. Por supuesto, también hay, en algunos casos, una selección por calidades o cualidades de las personas, pero no es una democracia competitiva. Las otras, las que ahora oímos por activo y por pasivo discutir en nuestros países, son las democracias populistas. Son democráticas en tanto competitiva, porque hay una oferta electoral diversa. Pero una vez obtenido el poder, quien asume el poder interpreta que está avalado por esa elección y aunque ni siquiera obtenga la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos, considera que está avalado por la decisión popular y por lo tanto, aunque llegó democráticamente, luego la forma de gobernar tiende a las hegemonías, o propone hegemonías. A veces el propio electorado las acepta. Porque lo cierto es que lo fantástico de la democracia es que nos hace responsables de los resultados. Nunca son solamente los gobernantes los responsables de lo que ocurre en una sociedad. Estas democracias suelen identificar liderazgos con el sentido de patria, con el sentido de nación, con el sentido de comunidad, y tratan de recortar la competencia, porque la competencia aparece en recortar la voz popular. Aunque, cuando uno hace los números, las cuentas, a lo mejor quien obtuvo el poder ejecutivo, o a veces es primera minoría en el Congreso, decimos mayorías y minorías. A veces no hay una nítida mayoría de la mitad más uno en las cámaras o en la asamblea legislativa. Y el otro modelo es el de la democracia republicana, o la república democrática, me gusta más mencionarla así. La república democrática supone que el poder está separado, y Anchi dice separado, no dividido, bueno, como a ustedes les guste, no voy a hacer una cuestión semántica. Hay controles, pesos y contrapesos, y hay un poder contramayoritario, que es el que más escozor genera en manos del Poder Judicial.
esta democracia debe de tener algunas notas. En nuestra Constitución histórica están mencionadas, la del 53-60, que fueron evolucionando. Fíjense un dato esencial de la democracia como es la información pública. Bueno, la publicidad de los actos de gobierno, pero desde la publicidad de los actos de gobierno hemos pasado al acceso a la información y al derecho de acceso a la información pública, que es algo más en nuestro sistema, que no tenemos una acción en el orden federal, ¿no? Una acción popular. En este caso no necesitamos acreditar ningún agravio, simplemente la petición debe de abrir, no digo que abre siempre, debe de abrir la información. Y piensen ustedes la riqueza que implica esto, por ejemplo, tomando en consideración lo que nos ocurrió durante la pandemia. Fue muy interesante. Al comienzo, las primeras páginas de los diarios daban alguna información referida al país de donde había surgido el COVID. Luego, cuando nos llegó a nosotros, las primeras páginas de los diarios informaban a partir de los insumos que daba el Ministerio de Salud, por edades, por sexo, por contagios y por fallecimientos. Y uno podría preguntarse, ¿esta es toda la información que necesitábamos o algo más debíamos de ver? ¿Cuán importante es conocer los datos de la realidad? Y uno dice, pero es que la realidad está ahí, ¿cómo no la vamos a conocer? Bueno, tengo una mala noticia. La realidad se puede enmascarar, se puede velar, se puede ocultar siquiera parcialmente, y entonces ese recorte hace que la política pública a lo mejor no es la adecuada para enfrentar aquello de lo que se trata. Así que fíjense, ¿no? Una democracia republicana, que la definimos por la división de poderes, tiene otras notas. Esta que les digo, donde se ve una evolución clarísima a más. Más derechos para nosotros los ciudadanos en este punto y más obligaciones para el poder estatal. Bueno, por supuesto, la responsabilidad de los actos de gobierno. Esta palabra tan hermosa, ¿no? Responsabilidad, tiene un doble sentido. Responder de los compromisos asumidos y responder eficazmente de los compromisos asumidos, no de cualquier modo, porque ciertamente los actores políticos dan respuesta construyendo o destruyendo, pero nos dan respuestas. Ahora, de lo que se trata es de esa respuesta, esa responsabilidad eficaz, efectiva, ¿no? Y podemos pedir cuentas. Ahí viene entonces este otro mecanismo de controles entre poderes, hacia adentro de los poderes, los habitantes del país, los ciudadanos, frente al poder político, y también el control de nosotros los ciudadanos, porque sin duda alguna la democracia, como la libertad, requiere responsabilidad de todos los actores. En primer lugar, de los ciudadanos, no solamente en el acto de votar, sino en el acto de construir la sociedad en su conjunto. Democracia. Justicia y poder judicial. Lo solemos usar de modo intercambiable, como si fueran sinónimos, pero por supuesto, todos sabemos, no lo son. La justicia es una virtud que además está mentada en el preámbulo de la Constitución como uno de los objetivos, afianzar la justicia. La Corte Argentina ha utilizado este objetivo preambular para resolver cuestiones. Hasta lo que sé, nunca usó solamente al preámbulo, pero sí lo mentó para resolver conflictos en algunos momentos trágicos de nuestra historia. Por ejemplo, durante la última dictadura militar,
En el caso Pérez Pidana, me parece un fallo extraordinario, breve. Esto demuestra, ¿no?, cuánto se puede decir con una sentencia breve, donde, a mi modo de ver, por primera vez en un instrumento jurídico se tomó nota de que en el país habían personas desaparecidas. Y con mucho coraje, esa Corte pidió informes al Poder Ejecutivo acerca de esa situación, diciendo: no pueden evaporarse las personas. Afianzar la justicia significa no solamente el mecanismo de acceso a la jurisdicción, sino de obtener una respuesta válida acerca de qué ocurre en el país. Y eso lo dice la Corte del propio proceso, ¿no? Es un fallo que yo creo que todos debiéramos conocer y releer de cuando en cuando. Bueno, este sentido de justicia, ¿qué significados tiene? Lo voy a decir muy brevemente. Lo conocemos todos. La conmutativa, más para el tema de los contratos. La distributiva, la doctora, bueno, en orden a los tributos, ¿no? Ahí es el modo de, quizá de desigualar para igualdad en profundidad, pero siempre con razonabilidad. Y luego la social, donde el Estado tiene otro poder, tiene otra función propia de las categorías, los colectivos, como se llaman ahora, colectivos sociales, donde aparecen algunos institutos o unos estatutos particulares para resolver o hacer esa justicia desde la desigualdad de la que se parte, por ejemplo. El Poder Judicial es otra cosa. Y el Poder Judicial, los abogados solían, no sé si siempre lo siguen haciendo, yo por de pronto sí, terminar los escritos judiciales diciendo: no aplique el derecho al juez, sino será justicia. Me parece que es una frase que no la debiéramos dejar de poner, porque esa es la aspiración básica. Hará justicia aplicando la ley, pero no por eso dejará de hacer justicia. Ahora, como Poder Judicial, estas pequeñas pinceladas acerca de la justicia pueden aplicarse en cualquier tiempo o espacio. Pero el Poder Judicial difiere según sea la organización del Estado. Para nosotros, el judicial es una magistratura, un tribunal que resuelve conflictos de interés. Pacifica, como decía Díaz Picasso, satisface, resolviendo conflictos. En este sentido, a Vanossi no le gustaría mucho lo que voy a decir ahora, ¿es un servicio de justicia? No, el judicial no es un servicio, es un poder. Bueno, es servicio, administración de justicia y poder del Estado. Y aquí hay una divisoria de aguas. Es un organismo que resuelve los conflictos con competencia, independencia e imparcialidad, y es un poder del Estado porque tiene nada más ni nada menos que el control de constitucionalidad. Esta es una diferencia notable con el sistema de la Revolución Francesa. Por eso fue un error lo que un alto funcionario de nuestro país postuló, quejándose del ejercicio del poder de constitucionalidad en nuestro país, como se hacía en nuestro país, diciendo: bueno, esto viene de la Revolución Francesa, es antiguo, ya lo tenemos que dejar de lado. Precisamente, si tomáramos la Revolución Francesa, estarían muy felices, porque Montesquieu decía que el juez era la boca que pronunciaba las palabras de la ley, lo llegó a calificar de seres inanimados. Claro, tiene su explicación. Allí la división había tres, pero no con el judicial. El judicial estaba más pegado a la administración. Era efectivamente un servicio, no diría público, pero casi. Entre nosotros es poder del Estado y ejerce uno de los controles más complejos, más difíciles de aplicar, con consecuencias
institucionales, político-institucionales, a veces politizadas, no porque lo quiera hacer la Corte o el Tribunal, sino porque no hay más remedio que tocar idearios, intereses a veces camuflados de idearios que están ahí. Creo que hay que, aunque lo usamos de modo intercambiable, creo que hay que tomar en cuenta estas distinciones cuando nos referimos al problema de las fragilidades del Poder Judicial en la Argentina. Yo diría que uno de los problemas del Poder Judicial es la judicialización de la política. Y aquí el pecado es común a muchos actores sociales. Según lo interpreto, se puede tomar o dejar. Ha habido una evolución también en este sentido, pero no en la buena línea, en la buena dirección. Porque vean ustedes, hoy lo primero que hacen los poderes políticos emergentes de las elecciones populares, unos y otros, cuando hay una controversia es ir directa, inmediatamente a la resolución o a la acción judicial. Cuando lo primero que debiera hacerse, interpreto, es utilizar los mecanismos hacia adentro de los poderes, tanto ejecutivo como legislativo. Lo tenemos estos días en los diarios a propósito de la construcción de un gasoducto. Ha habido una insólita disidencia entre unos y otros dentro del oficialismo. ¿Qué sería lo primero que debiera ocurrírsele al poder político a la oposición? Pedir informes. Arbitrar la información en el Congreso. Si ninguno de esos caminos se habilita, bueno, puede instarse la instancia judicial, pero ahora se comienza por la instancia judicial, dándole un peso enorme a los magistrados y quizá, me parece, no sé si exagero, banalizando la justicia. Y como por allí no aparecen a veces las soluciones, cunde el descrédito en la sociedad. Bueno, esto es un contexto que habría que considerar. Considerar partiendo del sistema constitucional. Desde una perspectiva realista diría que ese sistema constitucional, derecho constitucional, está integrado por normas, por valores o disvalores y por hechos sociales. La norma es el texto, 129 artículos de la Constitución Nacional. Por supuesto, tendríamos que tener en cuenta que una norma no se identifica con el texto legal. Una norma puede surgir de varios textos legales, tanto como en un texto legal. Para simplificarlo muchísimo, la norma es el supuesto, o tiene un supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Pero también tiene valores que ingresan en la norma en dos momentos. Cuando se la dicta, bueno, lo vemos en las discusiones en el Senado, en la Cámara de Diputados, siempre se estructuran en torno a lo conveniente, lo necesario, lo oportuno, lo valioso, lo justo, lo democrático. Hemos tenido una ley que se llamó de democratización de la justicia. Fíjense ustedes, ¿no? La democracia siempre da para todo y nunca se abandona por nadie. Bueno, ahí tenemos
la norma, el valor que ingresa en el momento de la sanción y en el momento de aplicarse. Otra vez, cuando llega el momento de resolver el conflicto aplicando la norma, aparece la valoración, en términos de razonabilidad, por ejemplo. Y el otro elemento importantísimo, me parece, es el hecho social, la circunstancia, el hecho social, lo que efectivamente hacemos con las normas. Contra todos los pronósticos, después de la declaración de la ley del Consejo de la Magistratura que ha operado la Corte a fin del año pasado, a todos nos parecía que era muy difícil que se pudiera instrumentar la puesta en vigencia del régimen anterior y, sin embargo, con muchas dificultades, está constituido con los 20 miembros, con algunas cuestiones a examinar. El hecho social, ¿cómo se interpretó? Pero fíjense que esa partición del bloque de senadores, según lo que veo, ha sido aceptada por los integrantes del Consejo. Ahí está en sordina el pleito todavía vivo, pero está caminando. Bien, mal, lo decidirán ustedes. ¿Constitucional o inconstitucional? Bueno, ahí vemos el hecho y la circunstancia que puede despegarse de la norma y crear otra norma aceptada o mantenerse en debate y quizá modificarse en el futuro. Así que cuando decimos constitución hacemos referencia a la norma, a los valores que le dan vida a esa norma y a cómo esa norma efectivamente se aplica en la realidad, en la dura realidad. Y bien, ¿por qué dije al principio que vivimos una inconclusa transición judicial? Porque el sistema está previsto, la norma, o en la norma, para la estabilidad, independencia e imparcialidad objetiva y subjetiva, no solamente subjetiva, de la magistratura. Pero nosotros vemos cómo existen interferencias permanentes sobre el Poder Judicial. Yo lo sintetizaría con esta frase, sé que es polémica: la intención de dominar la Corte. ¿Cuándo comenzó este problema? ¿Hay un momento en que podemos señalarlo como el inicio de mayores interferencias? Yo diría que podemos tomar las acciones político-partidarias por un lado y las acciones de la ciudadanía, de los habitantes del país en su relación con el Poder Judicial. En el primero, un hito, a mi modo de ver, es el año 1930, con la acordada de la Corte del reconocimiento del gobierno de Fabio. Con la profesora Cayuso estudiamos hicimos una investigación sobre esa acordada y descubrimos algunas circunstancias muy notables. Por ejemplo, que solamente 2 juristas examinaron en los 2 años siguientes al dictado de la acordada. Se aceptó. Y por lo que vimos en ese proceso, llegamos a la conclusión de que ese fue el inicio del proceso de desconstitucionalización en la República Argentina. No solamente porque se había depuesto a un presidente constitucional, se arrasó con el poder legislativo y se intervinieron las provincias, sino porque un tribunal, el Supremo en el país, lo convalidó. Y lo volvió a hacer en el 43. Es exacta.
palabra por palabra, la acordada del 30 y la del 43. Nos acordamos de la del 30. La del 43, menos. Y luego, otro hito, el juicio político a la Corte Suprema en el 46-47. Se destituyeron a tres ministros de la Corte y al Procurador General. Y eso le dio ocasión al presidente de entonces de conformar la mayoría del tribunal. Que luego fue muy desacreditado. Ollamarte decía, fue injusto lo que se hizo con esa Corte, porque no solamente se criticaron los fallos que parecían criticables, sino que se olvidaron muchos que tenían un valor. Ahora la Corte los menciona. Los de 200 y pico, ¿no? Que son el tramo que se inicia en el 47 hasta el 55. Bueno, vean, acordadas de convalidación de golpe de Estado, juicio político, decimos a la Corte, a 3 ministros de la Corte, eran 4, pero uno renunció y entonces el Senado interpretó, repito, que no podía seguirse adelante con el juicio político. Y 6 golpes de Estado en el siglo pasado. 6. Esa historia pesa sobre nosotros. Y pesa sobre todo sobre el Poder Judicial. Esa dinámica de poder, donde se naturalizó que una manera de renovación era, no fue solamente en Argentina, pero Argentina fue pionera en muchos aspectos en estas interrupciones constitucionales. Era algo que, en fin, estaba en el orden de las cosas. Y esto que hirió de muerte la independencia del Poder Judicial, se quiso rescatar en algunos periodos de la historia, pero allí había una tradición nefasta que parecía perdurar. Les decía que también los ciudadanos tuvimos que ver en estas fragilidades del Poder Judicial. Y es que, como decía Arnaud, el siglo XXI se convirtió en el siglo del Poder Judicial. Él dice el retorno del juez. Vigo lo señala. El siglo XIX es el siglo del legislativo, por eso en nuestra Constitución y en las constituciones decimonónicas el primer poder que se regula es el legislativo. El 20 es el ejecutivo, el estado de bienestar, y el 21 el del juez. Pero antes de esto, Poder Judicial, pero antes de esto, en nuestro país con una peculiaridad. Crecimiento de las peticiones al Poder Judicial, inclusive durante gobiernos de facto, porque no había otra plataforma a la que recurrir para reclamar. Y ahí tenemos una paradoja. Habría que volver a mirar, a leer con detenimiento muchas sentencias de periodos de facto que se convirtieron en link case. Crearon doctrina, buena doctrina. Y uno dice, ¿cómo pasó esto? Vidal decía, bueno, es que la gente tiene que ir a algún lugar a reclamar. Y va al Poder Judicial. Se acostumbró a ir al Poder Judicial. Y demandó cada vez más. Quienes son jueces saben lo difícil que es atender la demanda social. Porque todo se le pide a los jueces. Y los jueces no pueden establecer una política pública para resolver la macro. La micro sí, no tendrán más remedio que el acceso al agua potable al que no la tiene, pero cuando la acción es colectiva, ¿hasta dónde llega? Bueno, esto lo hace frágil, parece mentira. Uno dice, si se reclama, quiere decir que la sociedad lo valora, busca amparo,
fíjense, recuerden el corralito, pero al mismo tiempo lo hace frágil, porque esa demanda, si no es satisfecha, deja descontenta a la ciudadanía. Y aquí me parece que es para reflexionar y ver cómo lo recomponemos. Tuvimos un hito, la Constitución de 1994, a mi modo de ver, la más legítima de la historia argentina, porque no hubo proscripciones de ninguna especie. La que queremos tanto, por lo menos yo, la del 53, se dictó con ausencia de la provincia de Buenos Aires. Y luego tuvimos una ruptura, la del 49, podría gustar o no, pero fue dejada sin efecto por un golpe de Estado. Inconstitucionalidad de origen. E inconstitucionalidad de origen en la del 57, que estableció nada más ni nada menos que el artículo 14 de la Constitución. Más amplia que los derechos sociales en la del 49. Bueno, ese es el panorama. Y en esta reforma del 94, con algunos puntos para, se dijo, fortalecer el Poder Judicial. Sesiones públicas para dar acuerdo a los jueces, porque aunque no lo queramos creer, se daban acuerdos secretos. Se modificó antes de la sanción de la Constitución del 94, pero ahora está en la Constitución. El amparo, con la mención expresa de que cualquier juez del país puede ejercer control de constitucionalidad en materia de amparo. Por eso, algunos proyectos para recortarlo me parece que, además de ir contracorriente, requerirían una reforma constitucional. Y por fin, el Consejo de la Magistratura. Me incluyo, tuve muchas esperanzas en el Consejo de la Magistratura, después las fui perdiendo, pero bueno, quizá ahora tengamos una oportunidad. En el fallo, hablando del fallo de la Corte sobre la declaración de inconstitucionalidad de algunas de las normas de la Ley 26.080, se toma como palabra clave equilibrio. Y luego se va al diccionario de la Real Academia Española y se anotan los significados de equilibrio. No tiene desperdicio. Yo digo, es un mensaje para cómo deben de organizar. El Congreso tiene, por supuesto, todas las atribuciones para modificar la ley, ¿no? La que está en vigencia. Pero vean ustedes, ¿no? Estos significados que se consignan, no los inventa la mayoría de fundamentos. Se toma del diccionario de la Real Academia Española. Me parecen, a mí se habla de mesura, que es un mensaje no para el corto plazo, ahora organizamos así, sino para el funcionamiento del Consejo. Porque el punto, bueno, mi desilusión fue esta, ver, no en la primera etapa, donde quizá las cosas anduvieron mejor y como estuvo presidida por el presidente de la Corte Suprema, muchos de los conflictos entre el Consejo y la Corte se resolvieron con ese intercambio. Lo vi funcionar así. Sino después, cuando muchos de los funcionamientos que encaró el Consejo crearon una regla no escrita, la de las compensaciones y la del cambio. Y el cambio de el orden de mérito después de la entrevista con el plenario. Una atribución que puede ser discrecional y que fácilmente puede caer en la arbitrariedad. Ahí estamos, en este punto. El Consejo se creó para independizar parcialmente a los nombramientos y al inicio de las remociones
de la excesiva influencia político-partidaria, no que no la deba de tener, sino de la excesiva influencia político-partidaria. Para hacer más independiente y más eficaz la magistratura judicial. Y esta es una deuda que aún no se ha saldado. Más allá de los esfuerzos enormes, porque claro, los casos que conocemos son los del mal funcionamiento de la justicia, los del buen funcionamiento no aparecen en los medios de comunicación. Pero hay aquí un camino por recorrer. Primero, afianzando la estabilidad de la Corte Suprema. Esto que les decía al principio, y concluyo con esta reflexión, acerca de esa intención de dominar la Corte, de cambiar la Corte. Fíjense, las integraciones que hemos tenido, el número de integrantes de la Corte que hemos tenido. Y el de ahora ya, no sé cómo describirlo, no digo calificarlo. Este problema requiere un esfuerzo de toda la sociedad para apuntalar la Corte, para sostenerla y también para no abrumar a los tribunales con esto que les decía al principio, la politización de la justicia, la banalización de la justicia. Es una tarea conjunta. Cuando volvimos a la democracia, una asociación del tercer sector, Conciencia, hizo una reunión sobre unos paneles sobre la justicia y todo lo que debíamos hacer por la justicia. Lo denominó la justicia es una cuestión de todos. Lo hago mío. Y ahí oí a un luego juez muy importante en el país, no digo buen juez, digo importante por la tarea que realizó, decir esto que también hago, que el poder político se equivoca cuando quiere tener jueces amigos. Porque el juez amigo es el peor enemigo cuando el poder se va. No es mía. Voy a mantener en el anonimato a la persona que lo dijo, porque después pareció tomar otro rumbo. Pero me parece que es para pensarlo y para hacer un esfuerzo. Este esfuerzo, el derecho es norma, valor y hecho social, tiene que estar en los hechos. Aquí hay un deber muy grande de los medios de comunicación social. Hace unos días leía en un blog de los penalistas, jueces penalistas, muy interesante. Le hacían una entrevista a una jueza y ella dijo, los medios de comunicación informan sobre un tema determinado. Hacen su propio juicio. Y una vez que difunden el propio juicio, nos consultan a nosotros. Ya está instalado el juicio. Y a nosotros nos resulta muy difícil aclarar, aunque a veces debemos de aclarar, porque podemos poner, digamos, o causar un perjuicio a quien está enjuiciado. Debemos preservar al enjuiciado. Bueno, diría, y ahora sí termino, que aunque debemos alfabetizar en los medios de comunicación los educadores, para que se pueda distinguir que hay en el mensaje, quizá también debería alfabetizarse no en, sino a los medios de comunicación. Ahí tenemos una tarea, todos nosotros, también de ayudar a esclarecer cuál es el sistema. Y cuando se hace una crítica al Poder Judicial, debe de hacerse con nombre y apellido, no en general. Porque eso no solamente es injusto, sino que incrementa el descrédito, la desesperanza, la de que nada es posible. Distinguir, diferenciar, evaluar y ser justos, porque al fin de cuentas, la justicia, el Poder Judicial, perdón, está íntimamente ligado con esta virtud, que es la virtud de la justicia. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Angeli. Muchas gracias por esta docencia, la clase que nos ha dado a profesores y alumnos. Te cuento que también hay alumnos de segundo año, que este año cursan Derecho Constitucional, Derechos y Garantías, o sea que tienen un bonus, ¿vale? El doctor Legarre, este año, están los que ya han cursado la materia. Está el doctor Punte, que ha podido llegar y nos alegra mucho, que le vamos a dar la palabra enseguida. Y se habrán sumado ya en el Zoom, les agradecemos mucho en nombre del Centro de Derecho Constitucional a todos. Y ahora, bueno, la doctora Ratti y la doctora Calderone van a guiarnos en las inquietudes que profesores y alumnos tengan. Primero vamos a darles esta oportunidad a quienes están presentes y luego a los profesores, no sé si hay alumnos en el Zoom que quieran hacer una pregunta, un comentario en esta... O discrepar. Sí, también puede ser, pero creo que ha sido muy clara como para discrepar, podrá haber matices, pero te agradecemos mucho la precisión. Y sobre todo el recorrido histórico, ¿no? Que en breve tiempo lo has puesto muy blanco sobre negro. Bueno, está abierto. Roberto, ¿querés hacer algún comentario o al final? No, me gustaría que hable. Bueno, entonces el doctor Punter está nuestro cierre. El joven se referencia, porque yo un poco dijo que la etapa del siglo XXI empieza a ser, digamos, el periodo del juez, y la ciudadanía, cualquier problema que tenía, cualquier conflicto que se daba, acudía al Poder Judicial y esto generaba tranquilidad. Antes de esta etapa, ¿a quién se acudía? Porque no entiendo a quién No, acudir. sí, por supuesto, siempre el juez. A lo mejor no lo expliqué bien. Quiero decir, lo que quise decir es que se incrementó la demanda, sobre todo en derechos económicos y sociales. Y cualquier conflicto, diríamos, traté de explicar que iba por dos caminos. Uno, lo de los actores políticos emergentes de la voluntad popular que suelen llevar sus conflictos político-partidarios a la justicia. Una distinción que debiéramos hacer, bueno, ustedes saben lo que son las cuestiones políticas no justiciables, ¿no es cierto? La Corte ahora la usa menos, en realidad ha derivado con el tema de la legitimación, la existencia de agravio y demás para abrir una primera instancia. Esto tendríamos que definirlo de una cuestión politizada. No es lo mismo cuestión política que politizada. Conocen el caso Marbury todos ustedes. Bueno, esa fue una cuestión jurídica, porque la Corte dijo, tiene un agravio y en el derecho norteamericano existe una norma para resolver el agravio, el mandamus. No la podemos usar porque es inconstitucional. La cuestión era jurídica, pero además estaba politizada por el contexto, por lo que había ocurrido, por los juicios políticos que estaban allí rondando. Diríamos, eso es lo que hace o le da fragilidad al juez, porque a mayor demanda y mayor... Fíjense cuando piden, por ejemplo, el acceso a la vivienda digna. El juez no puede establecer la instrumentación de un barrio. Puede decirle al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo está en falta, debe de hacer algo, no puede no hacer algo. Tiene alternativas y dentro de las alternativas tiene opciones. Las opciones y las alternativas las debe elegir el poder político, aunque el juez puede poner en mora... Estoy diciendo mal, bueno, poner de manifiesto que esto no se ha hecho, que hay una omisión y que debe responderse de alguna manera. Pero le es muy difícil al juez, si no a veces imposible, resolver problemas macro de esta envergadura. A esto me refería. Ahí, bueno, voy a recordarlo a Quiroga Lavie, cuando se discutía el amparo, en la Convención Constituyente, él dijo, bueno, pero porque algunos se espantaban, todo va a ser amparo, todo va a ser amparo. 1994. Y él dijo, bueno, no, está clarísimo, no vamos a reclamar un cheque, el cumplimiento de un cheque por un amparo.
Bueno, vino el corralito y lo que se reclamaban eran los contratos bancarios. Y les pasará, bueno, son casi todos estudiantes, pero los que ejercen la profesión, hubo un momento que los clientes cuando llevaron un problema, todo quería que fuera por amparo. Porque es una cosa extraordinaria, buena en un sentido, porque hizo, digamos, atemperó la crisis social. Dio un respiro. Pero bueno, eso abrió un cauce. No digo que esté mal, los derechos, el derecho a la jurisdicción es un derecho constitucional y convencional. No digo que esté mal. Digo que eso pone, según sean las demandas, un problema adicional a los tribunales. Sí, doctora. Bueno, no, primero quería agradecerle muchísimo la exposición. Mi nombre es Agustina, estoy haciendo en esta casa de estudio una maestría en Administración de Justicia y Litigación Oral. Primero agradecerle porque es un referente porque ha podido desarrollarse en un ámbito donde la mayoría son hombres, pero no ha perdido la feminidad, y eso es un norte para las mujeres que tratamos de trabajar en el ámbito de la justicia, como en el ámbito laboral de Michigan. Nos ha marcado un norte. En mi caso, llevo 20 años recibida, así que esta constitución me ha acompañado muchos años. La pregunta es, cuando pasa esto que estamos acá, que acabamos de decir, que la demanda social acude a la justicia en busca de una respuesta, y los jueces tienen en su cabeza, al momento de ejercer como ideal la justicia, que en realidad debería creer que eso pertenece a los tres poderes, porque es un valor, y que en la práctica la sociedad lo identifica como un valor casi inherente al Poder Judicial y no al resto de los poderes. Por eso justamente la demanda acude al Poder Judicial. La pregunta es, cuando un juez, en esa pasión de tratar de resolver el conflicto e impartir justicia, muchas veces se ve exhortando al resto de los poderes para que esa tarea que quedó inconclusa, que fue politizada, que fue llevada a mal puerto, bueno, incluso hasta veces cuando hay gente que tiene una inconstitucionalidad sobreviniente, quizás, no sé si me estoy yendo un poco por la cama, ¿no? Sofi, que siempre dice que me voy, pero bueno, tratando de volver, la idea es, ¿qué hacemos con el activismo judicial? Cuando se dice que es activismo judicial, porque ahí está el tema, ¿no? Esa pequeña línea delgada en la cual los jueces a veces caemos al momento de resolver, para tratar de decir, bueno, esto lo puedo hacer, pero el resto no puedo, y necesito que los otros poderes actúen. Sí, bueno, primero le agradezco sus palabras. Muchas gracias, doctora. Sí, es un problema. Los jueces tienen, yo digo, su cruz y su corona, porque la tarea es fantástica, pero es muy difícil. Es necesario formarse permanentemente, dialogar con los colegas. Los abogados los hacemos con otros abogados, uno aprende muchísimo. Con los alumnos, les decía, y también con los colegas. Y luego tratar de no ir más allá. Bueno, la palabra para el Consejo de la Magistratura, equilibrio, ¿no? Esta capacidad de ver, de saber que debe dar una respuesta y saber hasta dónde debe llegar la respuesta. Es muy difícil porque lo que nos ocurre es que a veces los poderes políticos no dan respuesta a las demandas sociales. Pero los jueces no solamente no deben, sino que no pueden suplantar a los poderes políticos, porque no están preparados para eso. Y tienen las herramientas para hacerlo. Estoy hablando de las macro, ¿no? No del problema puntual. Y es un esfuerzo, y un esfuerzo de estudio, de reflexión, de fundamentación. Yo digo que en estos momentos estamos viviendo un regreso al individualismo, que no es lo mismo que el liberalismo.
Y a mí me da cierta prevención, porque la regla parece ser la voluntad de cada quien en cada momento y como da lugar. Hablé de la responsabilidad de los poderes políticos, nosotros también tenemos responsabilidad. Entonces, ese juego, ¿no? Ustedes sabrán como yo que ya hay declaraciones de inconstitucionalidad del nuevo Código Civil. ¿Cuánto tiene, no? Y si luego cada quien tiene su receta y su modelo, Rosenkrantz en un fallo dijo algo extraordinario, ¿no? De verdad. A mí me hizo pensar, no se me había ocurrido nunca, la verdad. Dijo, no todo lo que es razonable es constitucional. Porque puede ser una solución razonable, pero no es la que puso la Constitución. Entonces, doctora, es trabajar, reflexionar, estudiar. Y si uno se equivoca, bueno, vendrá la Cámara a resolverlo y finalmente la Corte, ¿no? Y entonces saber que construimos y que nos equivocamos todos. El doctor Boyano decía, ¿no? En algunas discusiones que teníamos con él y con el doctor Sancinetti, en un momento asiago de su vida, todos nos equivocamos. Bueno, eso es también el camino, ¿no? Para enmendar y para saber que es difícil, que es arduo, pero que no hay que bajar por eso nunca. El doctor Alfredo Víctor le va a pedir también la palabra. Hola, Alfredo. Obrigado, buenísima reflexión. Pero no, subiéndome un poco a lo que decías, te quería hacer una pregunta en esa lógica, ¿no? Porque es cierto de ese juez que le pedimos todo, pero ¿no hay también una postura arrancada a partir del neoconstitucionalismo que cambia el modelo del juez y que pone un juez que no es sin legitimación democrática? Porque uno escucha hablar mucho, no, hay que despolitizar a la justicia, y la verdad, el control de constitucionalidad sin legitimación política se transforma en un control tecnocrático. Entonces, ¿hasta dónde al juez quién le ha dado vela para plantarse a generar políticas públicas? Esta es un poco la pregunta, ¿no? ¿Y no somos un poco responsables de haber creado esa figura del superjuez? Por supuesto. Bueno, cuando la doctora hablaba pensaba en el neoconstitucionalismo, lo tenía por ahí anotado y se me olvidó. Por supuesto, ese es un punto. Los neoconstitucionalismos, ¿no? Porque acá también, como un naturalismo, cada maestrito con su librito, ¿no? Bueno, los neoconstitucionalismos en general tienen en común una idea de derecho. El derecho es plástico, no tiene... no tiene bordes. El juez lo puede todo. Y la interpretación. Estos tres elementos. Nos pasamos del juez, aplica la norma y no interpreta, porque la norma provee todas las soluciones, cosa absolutamente falsa. El juez lo hace todo e inventa lo que le parece. No, estoy exagerando, pero para ponerlo en la línea de lo que decís, efectivamente. Ahora, la justicia es una cuestión de todos. Cuando el poder político no da respuestas, ¿a dónde? Decía Germán, nos decía, ¿dónde van las personas? Y van al juez. Bueno, gracias a Dios que van al juez y no van a tomar un palo o un arma, ¿no? Pero ahí hay que... Por eso también la doctrina decía lo de los medios de comunicación, porque la cultura creada a través de la educación formal y la informal es el sustrato en el cual nos movemos. Decía la doctora a propósito del juez, ¿no? Fíjense, en materia penal, en realidad la responsabilidad en el proceso acusatorio es del fiscal. Las personas cuando van a quejarse o pedir algo a los canales de televisión, piden justicia y se enojan con el juez. Y si el juez no acusa, si el fiscal no acusa, el juez no puede condenar. Entonces, lo tenemos que aclarar, porque el periodista dice, pero ¿cómo? Pero este juez, pero... Bueno, por eso es una cuestión de educación y de cultura, como hábito, como capacidad. Es un esfuerzo sobrehumano, pero vale la pena, porque diríamos,
el derecho tiene ese grado de utopía, ¿no? De lograr resolver los conflictos, cito otra vez a Di Picasso, pacificando a la sociedad, porque lo hace a través de reglas, y dando satisfacción, porque aún el que pierde debe de saber que si en otro conflicto está en el lugar del que ganó, le van a dar la razón también. Entonces, esto es una tarea conjunta y no podemos permitir que se naturalice que la justicia no funciona. Lo que no funciona hay que decirlo, lo que funciona también, y lo que no funciona hay que corregir. Tengo lista de espera, doctor Mayno, perdón. Ahora lo anotamos al doctor. Ahora lo anotamos. Póngame la lista. Están después los Sí, tengo allá también profesores en el Zoom. una en el Zoom. Vamos a hacer una del Zoom y Sí, vamos a darle una apertura al Zoom acá. Bien, no sé si pueden abrir micrófonos y las leemos. A ver, intento si quiere decirle al profesor Enrique del Carril había hecho una pregunta. Doctor Enrique del Carril. Sabemos si puede comunicarse y si no la leemos. Está muteado. Claro. Sí, Está sin micrófono. A Ahí ver. está. A ver ahora. Ahora sí se escucha. La mandé escrita porque quizás había con la gente que estaba ahí algún problema de que se escuche bien o mal, pero bueno, si quieren las digo oralmente y eventualmente ahí Sofía la corregirá si no se entiende bien. Le preguntaba, primero saludarlo a la doctora Geli, muchas gracias como siempre, que la escuchamos, un placer. Le preguntaba a la doctora Geli, pensaba con esta reflexión que hacía ella sobre esta movilidad que hay con los números de los integrantes de la Corte, esta última aventura que tiene nuestra legislatura, tiene un punto que me dejó pensando, que es esta idea de apoyar la legitimidad de esta supercorte en el federalismo, ¿no? En un miembro representante por provincia. Y la pregunta era, prescindiendo de la cuestión inconveniente, con la que coincido totalmente, de seguir cambiando la corte y los números, ¿esto sería constitucionalmente viable? Y tomo ahí lo que usted decía de la frase de Rosencrantz de que hay cosas razonables que no son constitucionales y viceversa también. ¿Sería constitucionalmente viable como una reflexión teórica, digamos, ¿no? ¿Podría pasar la Parece que es constitucionalidad? inconstitucional y además inconveniente e irrazonable. Bueno, perdón, ustedes preguntaron, no tienen por qué compartirlo, es mi opinión. Me parece que es inconstitucional porque esa supercorte federal estaría replicando, sería un mini senado. Si nos parece mal que en el Consejo de la Magistratura, aún en la ley que se ha puesto en vigencia ahora, haya un mayor peso de los legisladores, sobre todo de los senadores, porque después de las elecciones del Consejo, elige el presidente de la Nación y todavía queda la posibilidad de que el Senado preste el acuerdo o no al nominado por el presidente de la Nación, así que hay un peso todavía mayor, ¿no? Bueno, esto me parece inconstitucional precisamente por eso, porque al decirles que va a ser una representación federal, ¿para qué tenemos el Senado? Uno, inconveniente, porque imagínense lo que va a ser una corte de 25 miembros, se la dividirán en salas, me imagino, y la Constitución dice una corte. Y además, irrazonable por donde se la mire, teniendo en cuenta la historia de la que venimos. Tuvimos 9, 5, 7, después 5 en la reforma que se hizo recientemente, pero mientras tanto seguían 107, así que se previó qué pasaba si alguno se moría o si renunciaba. En fin, hemos hecho de todo. Lo que debemos hacer, por supuesto no me opongo, no estoy en contra del progreso, de ninguna manera, pero nosotros venimos de la historia de la que venimos, de inestabilidad. Lo que necesitamos es estabilidad, es atarnos como Ulises al mástil de una nave para navegar
y llegar a buen puerto. Es un esfuerzo conjunto. Me gustan todos los jueces, bueno, no las personas, sino lo que votan los jueces. Les diría que no, algunos fallos los he criticado muchísimo, muchísimo. Pero no se trata de que me parezca que está más o menos sesgado, más o menos conveniente. Se trata de que respetemos las instituciones, de que sepamos que no podemos estar cambiando, porque si ustedes me dijeran, bueno, hay una necesidad imperiosa, pero hemos tenido todos los motivos habidos y por haber. Cuando volvíamos, no teníamos tiempo, pero cuando regresábamos del sistema de facto al sistema constitucional, o desaparecían los jueces, o se mantenían algunos, pero otros se buscaban la renuncia y se reparaban, no hago nombres. Todos han hecho algo. Pocos presidentes no nombraron directamente a ningún ministro de la Corte. Bueno, de la Rúa oyó los cantos de sirena, pero dijo no. Lo tengo que reconocer. Entonces, eso me parece que es no solamente inconstitucional, sino inconveniente y razonable por la historia de la que vivimos. Pero bueno, les adelanto, estos vientos aquellos vientos trajeron estas tempestades. No mencioné, porque tuve una participación, el juicio político de la Corte en el 2005, pero les voy a dar un dato. En el caso que defendimos con el doctor Sancinelli, la Corte, con jueces, repuso al juez de la Corte que había sido suspendido por el Senado. Yo me enteré estando en la calle. Tenía el mail lleno diciendo, un día volvió, lo reintegraron a la Corte. ¿Qué ocurrió? Dos diputados acusaron a 2 de los jueces que habían votado para levantar la suspensión. En tiempo récord, le hicieron un juicio político, que después se desestimó porque no había causa. Bueno, todo bueno. Pero desestructuraron esa Corte. Y al día siguiente, el Senado se reunió y destituyó. Eso hemos hecho, eso hemos vivido. Entonces, pero ahí había pocas quejas. Estoy segura que muchos de ustedes no conocían este detalle, porque no salía en los diarios. Bueno, una vez se hizo y no pasó nada. Otra vez se hizo y pasó un poquitito, pero siguió. Y seguimos. Miren, porque hubieron 2 etapas. En el 2003, juicio político a los 9. No consiguieron los votos. Y no siguió adelante. Por el corralito no era por otra cosa. Porque a todos. ¿Se acuerdan, no? Mayoría automática. Yo me pregunto, si hay mayoría automática, quiere decir que hay una minoría automática. Con lo cual, es tan mal una cosa como la otra. Porque si todos votan así, 5 para un lado y 4 para el otro, quiere decir que estos 4 siempre votan en contra del gobierno. No era así, porque no fue así. Hay que ver las sentencias. Pero eso se instaló. Y se instaló por un fallo laboral godosito. No gustó, pero no había demasiado a solas en los medios de comunicación, porque el corralito tenía sus bemoles para las empresas. Dicho todo, ¿cómo fue? Entonces, por eso después se sigue avanzando. El caso Sosa, 6 sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con distintas composiciones, las estudié todas, distintas integraciones, todos le dieron la razón a Sosa. Y hasta el gobernador, cuando hizo una contestación de la provincia respectiva, pareció darle la razón a Sosa. Pero entonces llegamos a esto porque no estuvimos alertas. Y el ciudadano, esto se lo decía a Biroli, un gran filósofo italiano, el ciudadano, para ser ciudadano, tiene que estar alerta, siempre, oportuna e inoportunamente. Y en las universidades tenemos una tarea enorme,
enorme. Y un testimonio. Hay que saber decir que no. Bueno, no sé si te respondí bien. No, yo solamente voy a hacer algo para que todos estén tranquilos. El centro de González a las 8 en punto termina siempre para respetar los horarios de todos. O sea que tenemos la lista. Justamente va a cerrar el doctor Punte, que Que hagan todas las preguntas y contesto después para no, si yo me voy a largo y... tenemos un alumno, Ignacio, al doctor Maino, que se elimine, Pérez Trench, Pérez Trench y el doctor Punte. y el alumno. Eso es. Adelante. ¿Con quién alumno? Vamos con el alumno. Sí, el alumno Vamos. primero. Hola, buenas noches. ¿Cómo puede la Corte Suprema hacer valer su autonomía, hacer valer su poder, teniendo en cuenta que vivimos en una república tendiente al hiperpresidencialismo y en el cual incluso a veces la misma Corte entiende que el mismo Poder Judicial no respeta lo que ella misma dice? Se me viene a la cabeza el fallo Vidal, que lo analizamos hace poco en el Observatorio de Jurisprudencia, en el cual, muy por encima, reta, digamos, a los presidentes de las cámaras por no respetar el recurso de inaplicabilidad de la ley, y a su vez también reta al Poder Legislativo. Pero teniendo en cuenta que el Poder Judicial es quizá de los tres poderes el más lejano al pueblo, ¿cómo puede hacer valer su poder si no es en el pueblo, en la gente? Bueno, los jueces deben ser ejemplares, primero. Segundo, deben fallar conforme a derecho. Tercero, deben soportar las presiones habidas y por haber. Cuarto, deben establecer una agenda de decisiones. ¿Para qué? Justamente para evitar esto que ocurre, que ponemos bajo sospecha de por qué salió ahora esta sentencia y no antes, por qué usó lo que algunos llamaron cronoterapia para resolver. Es una tarea difícil. La Corte y los tribunales, todos deben revisar qué hacen y cómo lo hacen. Y tenemos un sistema frágil, tenemos un sistema que ha recibido muchos embates, tenemos un sistema, bueno, que no ha logrado su transición. Por eso va a encontrar esto. Y va a encontrar, a veces la Corte dice, en un plazo razonable, va a dar 1. El plazo razonable no se cumplió y entonces vino Badaro 2 y resolvió el caso. Y ese fue un criterio en materia de jubilaciones, un criterio de resolución de los demás. No digo, que hace un ratito que la Corte, he sido crítica de muchos fallos de la Corte, pero bueno, es la dinámica, es el diálogo institucional. También la Corte debe hacer sus deberes. También la Corte debe hacer sus deberes. Ahora está muy unida, quizá los embates le han servido para eso, pero usted recordará hace unos meses algún ministro que iba por los canales de televisión, poco menos que poniendo en cuestión cómo se había votado a la presidencia de la Corte, ¿no? Eso no debe de ser. El maltrato institucional se debe de desterrar. Los conflictos hacia adentro y hacia afuera, una idea de esto, ¿no? La prudencia, una virtud propia de los jueces y también de los abogados, decían los clásicos. Así que es una tarea conjunta, difícil. No va a encontrar una solución inmediata, pero de lo que se trata es de empezar. Doctor Maino. Muchas gracias, doctora. Usted habló al principio de las formas de democracia, de los tipos de democracia que existen. Después se abordó el tema del activismo judicial, que es un tema, a mi criterio, de gran preocupación, porque altera de alguna manera nuestra organización constitucional, nuestra organización social. Y ahora se ha volcado el tema de la independencia de la Corte, que es un problema. Yo siempre les señalo a los alumnos que en
en Estados Unidos, prácticamente en la misma época en la que usted señala que la Corte comienza a perder independencia, un presidente muy popular como era Roosevelt intentó lo mismo y teniendo mayoría en ambas cámaras del Congreso no lo pudo hacer. Porque había justamente cierto rechazo popular a esa decisión, a esa iniciativa. Y yo creo que el tema de la democracia, el tema del activismo judicial y el tema de la defensa de la Constitución tienen como un hilo conductor, y me gustaría saber su opinión sobre eso, que me parece que es la ausencia de la política. Porque, en definitiva, una democracia populista, como usted la llamó, a mí prefiero llamarla demagogia, pero está bien, ahora se usa ese término, populista, o el avasallamiento de los jueces respecto de las políticas públicas también implican un vacío que van a ocupar, un vacío que deja la política. Y la falta de independencia también es un problema político, en definitiva, porque la política no debería permitirlo, si hubiera verdadera vida política. Entonces, en definitiva, entiendo, o yo quisiera hacer su opinión o su comentario respecto de esto, ¿no? De que todos estos problemas parecen atravesados por la ausencia de la política entendida como la preocupación por el bien común y el debate, aún de distintos partidos y de distintas facciones o modos de entender la Argentina, pero con la preocupación del bien común. No existe, no pareciera no existir eso. ¿Sí? Dos consideraciones, una negativa y otra positiva. La negativa, porque la política que nosotros vemos casi con exclusividad es la política agonal. La política por conservar el poder o por obtener el poder. Usted se está refiriendo a la política arquitectónica, para usar a los clásicos, ¿no? Eso es lo que nos falta, eso es lo negativo. Estamos asistiendo permanentemente a la lucha agonal, es una redundancia, por llegar al poder. ¿Para hacer qué? Bueno, eso es lo negativo. Lo positivo, que la democracia tiene como valor adicional que hace visibles los problemas. Tenemos que tener paciencia, porque nuestra vida tiene un lapso breve para la historia de una nación. Por eso nosotros inmediatamente queremos la solución. Pero lo que sí se está viendo es que ahora algunos temas aparecen en debate. ¿Qué Estado? ¿Qué libertad? ¿Qué mercado? ¿Qué autonomía? Eso se está discutiendo. ¿Qué hacemos con el déficit fiscal? Y esto de que podamos entender todos que la inflación es un impuesto, sería un paso gigantesco. Al principio, un presidente que se ocupaba mucho de los déficits, de los superávits gemelos, no quería tener déficits gemelos, llegó a tentarse y decir, bueno, un poquito de inflación no es mala, hasta que se desboca. Bueno, eso es arquitectónico, y eso es lo que nos falta, y eso es lo que en positivo me parece que estamos logrando ahora. Tengo esperanza en esto, porque, bueno, aprendemos de los fracasos también, pero tenemos esperanza de que podemos hacerlo mejor. Ahora que hay que saber oír, debatir, no enojarnos, oír al otro, ¿no? Siempre el mal absoluto es difícil, habrá, no digo que no, pero siempre, San Pablo decía, el cristiano debe verlo todo y de todo tomar lo bueno. Y por ahí tal vez mucha lucha política por llegar al poder y poca arquitectura. Tengo también palabra del profesor Díaz Solís. Me adhiero a los agradecimientos que se han exterido a través de la reunión.
Usted en un momento habló del consejo, habló de, bueno, de la patología del consejo y del funcionamiento del campo y del proceso. Mi pregunta es bien puntual. Lo más común hoy en día, y esto cualquiera que haya visto los órdenes del consejo, bueno, desde siempre, pero cada vez más en los últimos años, sabe que luego de las entrevistas prácticamente subvierten esos órdenes, de manera muchas veces arbitraria. Entonces, mi duda es la siguiente. Yo recuerdo un muy buen artículo de Claudio Kipper, que además es camarista, Sí, fue consejero mucho tiempo. donde explicaba uno de los orígenes del problema, que es la reglamentación, que permite cambiar tanto. Incluso hay proyectos de ley que dicen que se debería puntuar la entrevista, porque para darle transparencia a las personas. Entonces, mi duda es la siguiente. ¿Qué puede hacer el Congreso a propósito de esas reglamentaciones para hacer menos discrecional y más reglamentada estas modificaciones? En definitiva, ¿puede hacer algo para...? Sí, para podría establecer límites, ¿no? Una excepción fundamentada pormenorizadamente de por qué se cambió el orden del momento. Yo le diría lo más importante es el control social. Mire, en la primera etapa del Consejo fue muy visible y muchas acciones se frenaron porque se divulgó lo que estaba pasando. Más, en el Senado, antes de que se hiciera la reforma constitucional, tanto se decía, tanto los profesores insistían, se cambió el reglamento y se decidió allí que tenían que ser públicos los acuerdos. Bueno, se estrenó el sistema de acuerdos públicos. Estaban tratando el pliego de un magistrado y le iba muy mal en ese tratamiento. Él estaba en las gradas, estaba alcoholizado y empezó a los gritos. Imagínense los medios de comunicación, todos ahí. Fue suficiente, se terminó, rechazado el pliego, no pudo decir nada. Solamente con el control social de hacer visible lo que estaba ocurriendo. Siempre ve algo estructural. La ley, el funcionamiento y el control. La democracia tiene esto, por eso digo que hay que alfabetizar también, ayudar, ¿no?, a los medios de comunicación. Esto que le pasaba a la jueza penal. Toman noticia de la cuestión, crean una opinión y después consultan, pero ya discutieron la opinión, ya la instalan. Ya que usted habló sobre los crecientes pedidos que la sociedad le hace al Poder Judicial, y ya que mencionó unos comentarios que hizo el doctor Rosenkranz, justamente, el doctor Rosenkranz fue noticia hace muy poquito por unas declaraciones que hizo en una conferencia. Esas declaraciones fueron lamentablemente sacadas de contexto. Él criticaba la idea de que donde hay una necesidad hay un derecho. Y en función de esta creciente demanda social reflejada a través de peticiones ante el Poder Judicial, que por otro lado también encuentra una suerte de correlato por ejemplo, los instrumentos internacionales que aspiran a que los derechos que allí se vierten no sean meramente programáticos, sino que se tienda a una plena operatividad, nunca dice cuándo. ¿Cómo cree que el Poder Judicial transita ese camino entre lo que se llama el activismo judicial o la actitud contraria, que sería el judicial restraint? El punto, me parece a mí, que está primero en el equilibrio, y segundo en un método de control de razonabilidad que es costos y beneficios. Ya se tiene un problema que es la legitimación, porque si el costo es social,
lo puede alegar el que reclama en contra de esa norma si no es que le causa un daño directo a él, sino al conjunto social. Pero el juez tiene que evaluar también los efectos de su sentencia. Y el punto que usted tiene es que a veces, por amparar, y digo amparar porque el instrumento que se utiliza es el amparo, una determinada petición, por ejemplo en materia de salud, desatiende en el ministerio respectivo, por ejemplo, enfermedades endémicas en el país como son el Chagas, por ejemplo. Pero eso usted lo tiene que hacer visible, tiene que explicarlo a la sociedad. Y tiene esto, a mí en este caso, un gran civilista español, me gusta mucho, porque habla de el derecho resuelve conflictos de interés, pero a veces se utiliza lo ideológico, el ideario, para enmascarar el interés, porque parece, diríamos, mejor posicionado para que se defienda ese interés. Bueno, en estos derechos se ve muchísimo. A veces, miren esto, ¿no? Cuando en los medios de comunicación encuentran una petición en todos los canales o en todos los diarios de alguien que encontró una enfermedad nueva y entonces hay que tratarla de esta manera y con estos operativos y el médico está por allí, prestémosle atención. Por supuesto, si el juez hace lugar al amparo, el ministro tiene que cumplir la sentencia. Pero a lo mejor por cumplir esa sentencia, perdonen que lo voy a decir así, extravagante, desatiende enfermedades primarias. Los recursos son escasos siempre, entonces también hay que tener un equilibrio entre recursos y saber cómo se asignan y saber cuáles son las prioridades. Hablamos de vulnerabilidad todo el tiempo y resulta que los vulnerables siguen esperando. Costos y beneficios da al juez una pauta para ver hasta dónde puede llegar. Ha sido muy criticado, ustedes saben que la Corte había creado una oficina para el examen económico de la cuestión, no la pudo poner en función nunca, pero ¿por qué no? Porque la doctrina destrozó ese criterio. Eso era economicismo, eso era elitismo, eso era... Bueno, tenemos estos recursos, ¿cómo los repartimos? ¿Cómo los asignamos? Lo que decía el doctor, el poder político tiene un deber importante. Y el juez puede, no sé si es demasiado bueno, pero bueno, en los obiter dicta, mandar metamensajes, poner de manifiesto. Y eso que no quede en la sentencia, que nosotros en las universidades lo veamos, lo disfrutamos, y luego el poder político lo recoja. Porque si no, es imposible. Bueno, el doctor Julio tener la final, pero como homenaje a la tarea generosa y permanente de la doctora Ratti, le vamos a permitir hacer una pregunta. Bueno, gracias por los minutos concedidos. Bueno, primero agradecerle, ¿no? Obviamente ya lo hice, pero agradecerle ahora públicamente por estar acá, por honrarnos con su presencia. Usted comenzó su exposición hablando de democracia y del Poder Judicial, y a mí no se me puede ocurrir otra cosa más que pensar en el juicio por jurados, en la Constitución. Y la pregunta es si, más allá de si nos gusta o no nos gusta, que puede haber muchas variantes y posiciones con respecto al juicio por jurados, lo cierto es que está en la Constitución. Sí. Entonces la pregunta es si no le parece paradójico que hay voluntad política para declarar la democratización de la justicia y poner jueces subrogantes de nuevas cámaras de casación creadas y manipular el Consejo de la Magistratura de esta forma, pero no la haya para cumplir con una omisión. Bueno, acá el ejemplo nos lo están dando las provincias, porque muchas provincias lo instituyeron, hasta lo que se han funcionado bastante bien, las personas, los jurados se han comprometido con la tarea, yo digo que sí debe de instalarse. Y bueno, y tenemos el precedente Canales, que ahí la Corte dice muchas cosas, ¿no? Cuán democrático es el sistema, cuán importante para el desarrollo de la sociedad es ese sistema, así que sin duda debe de establecerse.
Debo decirle que uno de los jueces de la Corte, actuales, cuando era ministro de Justicia, tuvo una reunión con una senadora en la que él defendió el juicio por jurados. Y ella se lo quería comer crudo, sin decirlo, ¿no? A los políticos le incomoda el juicio por jurados. ¿Por qué? Es el pueblo, ¿verdad? Es el pueblo. Cuando el pueblo se compromete, en fin, por supuesto, tiene muchas dificultades. Ustedes dirán el deportista en Estados Unidos, ¿no? Lo del guante y todas esas cosas, y bueno, todo lo que usted quiera. Pero a mí me parece que es una experiencia, primero, que está en la Constitución, como usted lo dijo. Segundo, que es una experiencia muy interesante. Y tercero, que las provincias que lo están usando están medianamente satisfechos. Así que ahí nos dieron ejemplo las provincias a la nación, ¿no? No, doctor Bunte. Voy a usar de ustedes haciendo valer un pequeño argumento de autoridad. Tengo 56 años de ejercicio de la abogacía. En consecuencia, y todo lo que se puede llegar a ver, y lo que veo es que estamos muchísimo peor que hace 50 años. No me cabe ninguna duda de que el ejercicio práctico de la justicia es un horror. El expediente a medias virtuales, a medias escritos, es un fracaso de una punta, no sé cómo vamos a arreglar. Y porque los pachas no saben de qué se trata el expediente, que ya hay un cajón por ahí. Leen nada más que los escritos que están en internet. Así que evidentemente la sociedad civil va a tener que abrir la boca sobre los colegios de abogados, la sociedad civil en sí, la academia, la universidad, tendría que tener más presencia y más. Discutimos muchas de cosas muy teóricas, nosotros dos. Claro, una cosa teórica no es práctica. Yo tengo grados personales de la Corte, muchas anécdotas a cada uno el asco. No, por culpa. Porque creo que hay que defender a la Corte. Y creo que nosotros, que somos una profesión individualista, bien individualista, debemos comprometernos con los colegios de abogados, etc., para que la voz de la civil surja organizada. Ahí es un concepto de que yo quería agregar otra cosa. Hay un señor que se llama Piumarto, que acá no se lo nombró, pero que es la cabeza del poder. Él es el que dice si se trabaja o no se trabaja, qué día se trabaja, en qué horario se trabaja y cómo se trabaja. Y en general se trabaja cada vez. Si no tomamos conciencia de esto, tiene unos carteles muy buenos que dicen que la UPCN no es el problema, es la solución. Tiene razón. Va a haber que meterlo en la solución, pero si no se soluciona, Muchas gracias. Roberto, por el toque del abogado. Bueno, usted sabe, doctor, yo lo oía, a nosotros nos va bien con los expedientes electrónicos. Ha sido primero en la pandemia, sí es cierto, uno está con el corazón en la boca hasta que sale el despacho, ¿no? El otro día llegó una notificación y no estaba en los agravios que teníamos que contestar. Aparecieron. Eso sí, es que uno se sobresalta. Ahora, ese problema de administración y de eficacia está, le diría, en muchas áreas del Estado. Mire, y usted señaló esto de lo que ocurre con algunos sindicatos, ¿no? O sea, que ese es un problema general. Lo padecemos nosotros porque esa es nuestra profesión. Pero el expediente electrónico a mí me parece acotado, no le gusta al doctor Bunte. ¿Qué puede...? Yo tengo un expediente de 20 años. Ah, bueno, no, pero eso... Todavía tengo de 22 años. Un expediente de 22 años de trabajo se compone de 14 cuerpos escritos. Y el único que tiene que despachar el último
pero eso es lo que no debe ser. Eso es malo. Bueno, todos Como diría el doctor Puta, voy a hacer uso de la autoridad. Quiero, en primer lugar, celebrar que gracias a la presencia magistral de la doctora María Angélica Gelli, que siempre es convocante, al doctor Santiago Legarde, que se ha tenido que retirar, y el doctor Gabriel Maino, que han venido junto con sus alumnos a compartir este momento que siempre es de profesores. A los queridos profesores que están en el Zoom, les agradezco especialmente, sé que si no están acá es porque no han podido, no porque no han querido. Hemos vuelto, como decía y pedía el doctor Palumbo, casi doctor, ¿no? Está por defender su tesis doctoral, y ya sabemos que es muy buena. No me quiero adelantar al jurado. Era importante reencontrarnos, y lo hemos hecho del mejor modo. Así que, María Angélica, muchas gracias. Gracias a los alumnos que han permanecido con interés. Y como decano quiero decirles que me enorgullezco de ustedes. Los que están por recibirse y los que están a mitad de la carrera. No aflojen. Y en este marco del derecho constitucional, me parece que también hay que pasar un aviso. Voy a abusar de esto. Porque el tema de los diarios hoy es la Corte de 25 miembros. Pero se habla demasiado de la Corte de 25 miembros. Y no se habla de la preocupación que deberíamos ver en las provincias, no por la Corte, sino por el exceso del poder presidencial. No de este presidente, de muchos presidentes. El aviso es que nos gustaría, como Facultad de Derecho y como profesor de Derecho González, ver más activas a las provincias en defensa del auténtico federalismo, en el ámbito desde donde la Constitución original ha previsto moderar el poder presidencial, que es el Senado de la Nación. Y este aviso hay que pasarlo porque por allí puede pensarse que la facultad no tiene nada para decir sobre esto. Y nos ha dado la oportunidad. Muchas gracias de nuevo y hasta luego.